Hola chicos, esta es la clase correspondiente al viernes 10 de noviembre. Bueno, vamos a comenzar esta clase terminando el ejemplo que vimos el miércoles, considerando una condición inicial. Este ejemplo, si recuerdan, es para observar que en determinados tipos de sistemas de ecuaciones puede suceder que la matriz de coeficientes tenga valores propios tanto reales como complejos. Entonces, en la solución general vamos a tener, por tanto, funciones exponenciales y también combinación lineal de senos y cosenos. En este caso, estamos trabajando con este sistema de ecuaciones. Es un sistema de 3 ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes. Llegamos, al finalizar la clase del miércoles, a la solución general. Y vamos a ver cómo obtenemos la solución particular en caso de tener cierta condición inicial. Entonces, supongamos que tenemos esta condición inicial. Entonces, podemos usar este teorema que en clases pasadas lo revisamos. Y este teorema nos dice cómo obtener la solución particular a un problema de valores iniciales en el caso de sistemas de ecuaciones. Si tengo un sistema de ecuaciones con una cierta condición inicial, en este caso y de t0 igual a y0, entonces la solución particular a este problema de valores iniciales va a ser el producto de la matriz fundamental por la matriz inversa de la matriz fundamental, pero evaluada en T0 por el vector Y0, es decir, por el vector correspondiente a la condición inicial. Y de esa manera, con este producto obtendríamos la función correspondiente a la solución particular. Entonces vamos a aplicar este producto para obtener la solución particular utilizando esta condición inicial. Entonces, mi solución general la puedo escribir así, o bien utilizando la matriz fundamental y está en producto con un vector constante. Es decir, la matriz fundamental en este caso se vería así. Las columnas corresponden a los vectores que a su vez corresponden a las soluciones Y1, Y2 y Y3 que conforman justamente el conjunto fundamental de soluciones. Si multiplico esta función e a la 2t por este vector, es justamente la primera columna de la matriz fundamental. Este vector que corresponde a la solución Y2 de t es la segunda columna de la matriz fundamental y finalmente este vector que corresponde a la solución Y3 es la tercera columna de la matriz fundamental. Si esta matriz la multiplico por un vector constante, cuyas componentes sean C1, C2, C3, al hacer este producto, tendríamos justamente esta misma estructura. Bueno, antes de aplicar este producto, aquí les puse que efectivamente el conjunto conformado por la función y1 de t, y2 de t y y3 de t es un conjunto fundamental de soluciones, porque si calculamos el Gronskiano evaluado en cierto valor, en este caso elegí 0, el valor de este Gronskiano es diferente de 0. Y vimos un teorema
de equivalencias en el que, en el que se nos decía que si el Gronskiano es diferente de 0 en cierto punto en el intervalo sobre el que se está considerando el sistema de ecuaciones, o bien en su dominio, entonces el Gronskiano es distinto de 0 en todo ese intervalo o en todo el dominio, lo cual también es equivalente a decir que estas funciones a las que se les está aplicando el Gronskiano conforman un conjunto linealmente independiente que es equivalente a decir que es un conjunto fundamental de soluciones. Entonces, debido a este resultado, podemos concluir que Y1, Y2, Y3 es un conjunto fundamental de soluciones. Bueno, ahora sí. Entonces, la solución general la puedo ver como este producto. Voy a aplicar la condición inicial en la matriz fundamental. Entonces, en nuestro caso, T de 0 es 2pi. En cada T en las entradas de esta matriz fundamental vamos a sustituir ese valor 2pi. Entonces, en la primera columna tendríamos 2 por e a la 2 por 2pi. Entonces, tendríamos 2 por e a la 4pi. En la segunda columna vamos a evaluar estas funciones seno y coseno en 2pi. De esa manera obtenemos estos resultados. Y en la tercera columna, igual aplicamos en estas funciones el valor de 2pi. Aplicando esos valores a esas funciones tenemos estos resultados. Entonces, esta es la matriz fundamental evaluada en el valor de 0, en el valor 2pi. Aquí ya no les puse el proceso de obtención de la inversa, ya nada más el resultado. La inversa de esta matriz, evaluada en 2pi, se ve de esta manera, se tienen estos resultados en cada entrada. Y por último, consideramos el vector y evaluado en 2pi, es decir, la condición inicial para y. Entonces, haciendo el producto de esta matriz fundamental por la inversa de la matriz fundamental evaluada en 2pi por ese vector y0, tendríamos la solución particular al sistema de ecuaciones dado. Bueno, entonces de esta manera concluimos el ejemplo de la clase del miércoles. Y nos falta revisar el caso cuando los valores propios son reales pero repetidos. Entonces ya vimos el caso de valores propios reales distintos, ya vimos el caso de valores propios complejos, ya vimos el caso cuando el polinomio característico tiene tanto raíces complejas y reales, es decir, que los valores propios son complejos y también números reales, que es justamente el caso de este ejemplo. Entonces ahora nos falta ver este caso. Bueno, la matriz de coeficientes de un sistema puede tener, a la hora de obtener el polinomio característico, un valor propio de multiplicidad mayor a 1. En este escenario puede suceder que el valor propio aún así tenga asociados m vectores propios linealmente independientes. Es decir,
A la hora de obtener las raíces del polinomio característico, este puede tener un valor propio de multiplicidad mayor a 1 al momento de llevar a cabo el proceso de obtención del espacio propio. La dimensión de este espacio puede coincidir con esa multiplicidad del valor propio. En ese caso no tendríamos mayor problema al momento de determinar las n soluciones linealmente independientes que se requieren para construir la solución general, como se ejemplifica en este sistema de ecuaciones. Pero también puede suceder que el espacio propio asociado a ese valor propio que tiene multiplicidad mayor a 1, su dimensión no coincida con esa multiplicidad y tengamos menos vectores propios asociados a ese valor propio de multiplicidad m. Es decir, tengamos un número menor a m de vectores propios. En ese caso, entonces, necesitamos determinar los vectores propios restantes para poder construir las n soluciones linealmente independientes. Bueno, entonces vamos a ver primero el caso donde la dimensión del espacio propio asociado a ese valor propio de multiplicidad m también tiene dimensión m. Entonces, primero obtenemos el polinomio característico. Para eso hacemos el determinante de la matriz de coeficientes menos lambda veces la identidad. Entonces, sacando el determinante por menores, llegamos a que el polinomio característico tiene esta estructura, ¿no? El polinomio de grado 3 lo podemos factorizar de esta manera. Entonces, tenemos un producto de dos factores, uno de ellos al cuadrado. Es decir, o lambda es igual a 1 o lambda es igual a menos 5, pero este segundo caso, lambda igual a menos 5, debido a que este factor está al cuadrado, decimos que la multiplicidad de esta raíz es 2, mientras que la multiplicidad de esta primera raíz, lambda igual a 1, es 1 porque el factor tiene exponente 1. Bueno, procedemos a obtener los espacios propios para, a partir de ese conjunto que conforma el espacio propio, tomar un vector y ese vector va a ser el vector propio que vamos a utilizar para construir la solución correspondiente a ese valor propio. Entonces, en este caso estamos buscando los vectores x, y, z, tales que el producto de la matriz A menos lambda 1 veces la identidad, por esos vectores me dé el vector 0. Entonces, esto me da un sistema de ecuaciones. Voy a aplicar operaciones elementales a la matriz de coeficientes para reducir el sistema a uno equivalente, pero más sencillo de resolver. Entonces, aquí les puse los pasos de las operaciones elementales que apliqué para reducir esta matriz. La matriz reducida tiene esta forma, entonces significa que lo que estamos buscando son los vectores x, y, z, tal que el producto con esta matriz reducida sea el vector 0. Esto me genera las siguientes dos ecuaciones. Haciendo justamente el producto,
de esta matriz por el vector x, y, z, tengo 0x por y, perdón, 0x más y menos z igual a 0. La segunda ecuación va a ser de puros ceros, 0x más 0y más 0z igual a 0. Y una tercera ecuación que va a ser x más 0y menos z igual a 0. De estas dos ecuaciones voy a despejar y y x respectivamente. Entonces y x van a quedar en términos de z y z puede tomar cualquier valor. Entonces los vectores que conforman el espacio propio asociado a ese valor propio lambda 1 son vectores x, y, z, donde x tiene que ser z, y tiene que ser z y z, z. Si factorizo ese escalar z, esos vectores que conforman el espacio propio tienen la forma z por el vector 1, 1, 1. Y z puede ser cualquier valor. Entonces, en particular, el vector 1, 1, 1 es un vector propio o cualquier vector paralelo a este es un vector propio. Entonces, me voy a tomar el 1, 1 para construir la primer solución que conformará el conjunto fundamental de soluciones. Entonces, y1 de t es e a la lambda 1, es decir, a la 1 por t, por este vector propio. Bueno, procedemos análogamente para en la construcción del espacio propio asociado a lambda 2. Estamos buscando los vectores x, y, z, tales que el producto de estos vectores con la matriz A menos lambda 2 veces la identidad, es decir, sustituir aquí en estas lambdas el valor de menos 5, que este producto sea igual a 0. Entonces, esa matriz A menos lambda 2 veces la identidad termina siendo la matriz donde todas las entradas son 2. Vamos a reducir esta matriz para tener un sistema de ecuaciones mucho más sencillo. Entonces, con operaciones elementales, si multiplico la primera fila por menos 2 y la sumo a la segunda y a la tercera fila, la segunda y tercera fila terminan siendo de ceros, y finalmente si multiplico por un medio la primera fila, pues tendré la primera fila solo de unos. Este sistema, bueno, este producto igual a 0 me genera la ecuación x más y más z, que ya es un sistema mucho más simplificado que el que originalmente tendríamos. Tengo solo una ecuación con 3 incógnitas, entonces 2 de esas variables van a ser libres. Una de ellas va a quedar en términos de esas 2 variables libres. Por ejemplo, si despejamos z, z va a tener la forma menos x menos y x y y son libres. Entonces, los vectores que conforman este espacio propio van a ser de la forma x, y, z, donde x es x, y es y z es menos x menos y. Ese vector lo puedo escribir como esta combinación lineal. Si hacen los productos por escalar y la suma, van a ver que tenemos los vectores de la forma x en la primer componente, en la segunda componente y en la tercer componente menos x más por menos y. Entonces aquí tenemos en esta combinación lineal dos vectores que justamente son linealmente independientes. Estos dos vectores además
son vectores propios asociados a lambda 2. Voy a ocupar estos dos vectores para determinar las otras dos soluciones linealmente independientes que conforman el conjunto fundamental de soluciones. Entonces, Y2 de t puede tener la forma e a la menos lambda 2, que es menos 5 por t, por uno de los vectores, por ejemplo, este primer vector, y la tercera solución, Y3, tendría la forma e a la menos lambda 2 por t por el segundo vector. Entonces ya tengo tres soluciones linealmente independientes, conforman un conjunto fundamental de soluciones, entonces la solución general es simplemente una combinación lineal de esas tres soluciones. Bueno, vamos a ver entonces qué pasa si tenemos un caso similar a este, donde uno de los valores propios tenga multiplicidad mayor a 1, pero que la dimensión del espacio propio no coincida con esa multiplicidad. Es decir, supongamos que en este caso no hubiéramos obtenido dos, en la estructura de los vectores propios que conforman este espacio propio, no hubiéramos podido escribirlos como una combinación lineal de dos vectores linealmente independientes, como en este caso. Supongamos que solo hubiéramos podido determinar que los vectores propios tienen la forma un escalar por cierto vector, nada más. Entonces, ¿cómo obtenemos un tercer vector linealmente independiente a este y asociado a lambda 1 para poder construir la tercera solución? Entonces, es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, es posible que existan menos vectores propios asociados linealmente independientes cuando tenemos un valor propio de multiplicidad m. Es decir, estamos en el caso de matrices de coeficientes asociadas al sistema de ecuaciones que se les conoce como matrices deficientes. En ese caso, necesitamos, después de haber construido el espacio propio asociado a ese valor propio que tiene multiplicidad mayor a 1 y haber determinado la estructura como combinación lineal de esos vectores propios y, por tanto, obtener la cantidad total de vectores propios linealmente independientes de esa combinación lineal, los restantes vectores propios que necesitamos para que coincida con la multiplicidad del valor propio, los tendremos que construir de esta manera, utilizando estas ecuaciones. Ese procedimiento de obtención de esos vectores propios que requerimos se les conoce o se les va a conocer como vectores propios generalizados. Y vamos a partir vamos a partir del último que se pudo obtener a partir de la propia definición de vector propio. Entonces, supongamos que tenemos un valor propio que tiene multiplicidad m, pero que solo existen k vectores propios linealmente independientes asociados al valor propio lambda. Es decir, que la dimensión del espacio propio es menor a esa multiplicidad del valor propio. Entonces, la base de vectores propios se va a completar agregando m menos k vectores propios siguiendo este proceso. Entonces, los primeros k los vamos a obtener justamente resolviendo esta ecuación, que es la definición
de vector propio. Ajá. De esos vectores que conforman los espacios propios, como aquí, como acá. Una vez que ya tenemos los K vectores linealmente independientes, vamos a ocupar el último vector propio construido y vamos a construir el vector generalizado K más 1 resolviendo esta ecuación, que nuevamente es el producto. Estamos buscando ese vector tal que el producto de A menos lambda veces la identidad por ese vector que estamos buscando, que es el vector ahorita incógnita, que ese producto sea igual a BK, donde BK es ese último vector que construimos a partir de la propia definición de vector propio. Una vez que resolvamos esta ecuación y encontremos este vector BK más 1, vamos a construir el segundo vector generalizado resolviendo esta ecuación, el producto de la matriz A menos lambda veces la identidad por ese vector que estamos buscando igual a BK más 1. Y así sucesivamente hasta obtener el vector BM. De manera que vamos a tener K vectores linealmente independientes a partir de la definición propia de vector propio más M menos K vectores generalizados, teniendo un total de M vectores linealmente independientes. Entonces, cuando la matriz de coeficientes del sistema de ecuaciones es no deficiente, es decir, no tenemos este problema de que la dimensión del espacio propio no coincide con la multiplicidad del valor propio, procedemos normal, como hemos aprendido hasta este momento, utilizando este teorema. Cuando estamos en el caso de que la matriz de coeficientes es deficiente, entonces vamos a tener este teorema para la construcción de las soluciones linealmente independientes. Entonces, cuando estamos construyendo las soluciones a partir del valor propio lambda, que tiene una multiplicidad mayor a 1 y que no coincide con la dimensión de su espacio propio asociado, la construcción de las M soluciones linealmente independientes asociadas a ese valor propio lambda va a estar dado como las primeras K soluciones las vamos a construir como lo hemos hecho a partir de este teorema. Simplemente la exponencial, donde el exponente es ese valor propio con el que estamos trabajando, por el vector propio asociado, que surgieron de la construcción de los espacios propios, como aquí. Una vez que ya tenemos esas K soluciones, construimos los vectores propios generalizados, BK más 1, BK más 2, hasta BM. Una vez que ya tenemos todos esos vectores propios generalizados, las soluciones correspondientes van a tener estas estructuras. Para la solución K más 1 va a ser el producto de la función escalar con exponente el mismo valor propio con el que estamos trabajando por BK, donde BK es el último vector propio que se obtuvo aplicando la definición de vector propio por T, donde T es mi variable independiente, más ese primer vector propio generalizado. La segunda solución, utilizando el segundo vector propio generalizado, ahora tiene esta estructura. Así procedemos sucesivamente hasta que
La última solución, utilizando el último vector propio generalizado, tendría esta estructura. Vamos a hacer un ejemplo en el que tengamos que aplicar la construcción de vectores propios generalizados para ejemplificar este procedimiento de construcción de esos vectores y la construcción de esas soluciones utilizando los vectores generalizados y quede más claro cómo se procede y cómo se está utilizando este teorema. Pues tengo aquí un sistema de 3 ecuaciones, por tanto, la matriz de coeficientes es de 3 por 3. Calculamos el polinomio característico, es decir, sacamos el determinante de esta matriz menos lambda veces la identidad. Por menores, determinamos su determinante y llegamos a que el polinomio de grado 3 se puede escribir como este factor lambda menos 2 al cubo y ese factor por menos. Entonces igualamos a 0. Lo que está dentro del paréntesis es igual a 0 si lambda es igual a 2. Y como este factor está al cubo, decimos que esa raíz o ese valor propio tiene multiplicidad 3, que es justamente el valor de este exponente. Procedemos a construir el espacio propio asociado a este valor. Entonces, estamos buscando los vectores X, Y, Z, tales que el producto de la matriz A menos lambda igual a 2. Aquí sustituiríamos en cada lambda el valor de 2 por la identidad. Esa matriz multiplicada por estos vectores me den el vector 0. Entonces tengo un sistema de ecuaciones, voy a reducir la matriz de coeficientes para tener un sistema de ecuaciones equivalente más sencillo. Entonces aquí aplico operaciones elementales, reduzco la matriz a esta expresión y este producto igual a 0 me genera las ecuaciones 2x menos y más 0z igual a 0. La segunda ecuación sería de ceros, sería 0x más 0y más 0z igual a 0. Y una tercera ecuación que sería x más 0y menos z. Bueno, entonces solo consideramos las ecuaciones no nulas. A partir de estas dos ecuaciones, despejo y y z respectivamente y esas dos variables quedan en términos de x. Y x puede ser cualquier valor. Esto significa que los vectores que conforman el espacio propio, es decir, que cumplen con esto, son los que tienen la forma primer componente x, segunda componente 2x y tercer componente x. Si factorizamos x y lo ponemos como producto por escalar con un vector, esa estructura de vectores la podemos escribir como x por el vector 1, 2, 1. Entonces, tanto este vector como cualquier vector paralelo, es decir, si x es cualquier número y multiplico ese número por 1, 2, 1, ese vector también va a ser vector propio, son los que conforman el espacio propio. En particular, me voy a tomar este vector propio y voy a construir la primer solución. La primer solución, y1, se vería así. Simplemente es la función exponencial cuyo exponente es el valor del valor propio, que fue 2, por t, por ese vector propio obtenido en el proceso de encontrar el espacio propio.
vamos a requerir otras dos soluciones linealmente independientes, dado que el sistema de ecuaciones está conformado por tres ecuaciones, es decir, tiene dimensión 3. Entonces necesitamos un conjunto fundamental de esa dimensión. Pero aquí solo logramos obtener un vector propio. Para obtener los otros dos vectores propios, linealmente independientes a este, vamos a requerir el proceso de construcción de vectores propios generalizados. Entonces, vamos a construir dos vectores propios generalizados para completar la base de vectores propios de la matriz de coeficientes. Ese proceso es resolver estas ecuaciones. En nuestro caso, este vector BK es justamente el único que obtuvimos aquí. Entonces, ese vector BK sería 1, 2, 1. Para construir B2, el segundo vector propio en este caso va a ser generalizado, necesitamos determinar el vector tal que la matriz A menos lambda, donde lambda es sustituido por 2, veces la identidad, es decir, esta matriz, multiplicada por ese vector que estamos queriendo determinar, x, y, z, sea igual a 1, 2, 1. Ahora ya no va a ser 0, sino ese producto tiene que ser igual a ese último vector que se obtuvo a partir de la propia definición de vector propio. Estamos buscando ese vector B2 tal que este producto sea igual a B1, es decir, esto. Nuevamente tengo un sistema de ecuaciones reduciendo la matriz de coeficientes, que es exactamente la misma matriz de coeficientes que tengo acá. Entonces, aplicando las mismas operaciones elementales, se reduce a esta matriz. Estamos buscando ese vector x, y, z tal que este producto sea igual a 1, 2, 1. Este sistema es más sencillo que el original, pero es equivalente. Entonces, ahora tengo las ecuaciones a resolver. 2x menos y igual a 1 y x menos z igual a 1. Despejando y y z, y van a quedar ambas variables en términos de x. Y en particular, no necesito toda la familia de vectores x, y, z que cumplan con que la primer componente sea x, la segunda componente sea 2x menos 1, la tercera componente x menos 1, ¿no? Basta con un solo vector de esa familia, como sucede aquí, ¿no? Que nada más he elegido el vector propio 1, 2, 1, no toda la familia. Bueno, en particular, si elijo x, que es la variable libre, igual a 1, entonces B2 sería 2 menos 1, 1 para el caso de y, para el caso de la tercer componente, z, sería 1 menos 1, 0. Entonces, este vector B2 es un vector propio generalizado. Para construir otro más, porque con este ya puedo obtener la segunda solución del conjunto fundamental de soluciones, pero necesitamos una tercera solución, ¿no? Entonces necesito el siguiente vector propio generalizado. Entonces ahora necesitamos resolver este producto A menos 2 veces la identidad por B3 y que eso sea igual a B2. Es decir, esto. Entonces, nuevamente es el producto de esta matriz por ese vector que estamos buscando igual al vector 1, 1, 0, que es el vector generalizado que acabamos de obtener.
Reduciendo la matriz de coeficientes, tenemos el sistema equivalente de esta manera, a partir del cual tenemos las ecuaciones 2x menos y igual a 1, x menos z igual a 0, despejando y y z, estas quedan en términos de x, y nuevamente no necesito más que un vector propio generalizado que tenga esta estructura, es decir, que sean vectores cuya primer componente sea x, segunda componente sea 2x menos 1 y tercer componente x. En particular, si tomo que mi variable libre sea 1, entonces tendríamos como tercer vector generalizado el vector cuya primer componente es 1, la segunda componente sería 2 por 1 menos 1, también sería 1, y tercer componente 1. Entonces, este es el tercer vector propio que requerimos para construir la tercera solución linealmente independiente y es el segundo vector propio generalizado. Para construir la segunda solución linealmente independiente, vamos a usar el vector propio que ocupamos para Y1 y el primer vector propio generalizado. Y la estructura está dada a partir de este teorema. En nuestro caso, esta lambda es 2, bk es el vector 1, 2, 1 y bk más 1 es el vector 1, 1, 0. Entonces, sustituyendo, tenemos la segunda solución. Y por último, la tercera solución es ocupando tanto el vector propio que se encuentra en la primera solución, el primer vector propio generalizado y el segundo propio generalizado. Y siguiendo la estructura dada por el teorema, la tercera solución linealmente independiente tiene esta forma. Finalmente, la solución general, pues como siempre, es una combinación lineal de estas tres. Bueno, entonces con esto terminamos la clase de hoy. El próximo lunes vemos otro ejemplo y vemos el caso particular cuando uno de los valores propios pudiera tener el valor de 0. En ese caso, ¿cómo es la solución? Y vamos a revisar los retratos fases de ese caso particular y de este caso que vimos el día de hoy, cuando tenemos valores propios repetidos. Vamos a ver cómo se ven las soluciones en el retrato fase. Bueno, chicos, y ya con eso terminaríamos sistemas de ecuaciones. Entonces, si nos da tiempo el mismo lunes, concluimos esto y empezamos con el siguiente tema, que es transformada de Laplace. Bueno, entonces nos vemos el próximo lunes. Que tengan buen fin de semana. Bye.